Hola queridos amigos, bienvenidos a Lely Astral, Tarot para mejorar tu vida. El día de hoy vamos a estar haciendo tu especial amor. Ya sabes que hacemos lectura de tu energía en general, después mensaje para los de hoy solteros y luego para los de hoy con una persona especial en su corazón. Recuerda que si quieres saber sobre economía, puedes ir al tarot de otros días. Bueno, gracias por suscribirte, por tus likes y tus comentarios, porque con ellos apoyan nuestro refugio y además, pues nada, te invitamos a hacerlo si aún no lo has hecho. Bueno, en cuanto a tu parte energética, estaremos utilizando el oráculo de los maestros ascendidos y en este momento te dicen conecta con el cielo y pide y recibirás. Entonces, fíjate que te están hablando acerca de cómo tú necesitas volver a conectar con esta parte espiritual, independiente pues del credo o de la fe religiosa que tú tengas, ¿sí? Que vuelvas como a la oración, a la meditación, a toda esta parte de la cual probablemente te encuentres un poco distanciado y que esto va a ayudar de una manera enorme y grande como toda esta situación a través de la cual pues tú estás pasando en este momento de tu vida. Parece ser que sientes como si las cosas no progresaran, no avanzaran, pero te están diciendo pide y recibirás, ¿sí? Pide con fe, conecta realmente con Dios, con el universo, con lo que tú creas y ora también agradeciendo como si ya las cosas estuvieran hechas. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente decreto y el siguiente ejercicio espiritual para el día de hoy. Y vamos a escribir en los comentarios lo siguiente. Conecto con el cielo. ¿Sí? Recuerda que cuando tú día a día haces estos ejercicios, pues comienzas a elevar tu vibración y de esta manera atraes mejores situaciones, personas o cosas a tu vida. ¿Sí? Entonces vamos a escribirlo con toda la fe, con toda la seguridad. Conecto con el cielo. Vamos a ver qué más nos quieren decir a través de las cartas el día de hoy. Recuerda que es una lectura general, toma lo que resuena, el resto déjalo marchar y si quieres una lectura privada personalizada puedes contactarnos en el primer comentario de la descripción. Además, siempre complementa esta lectura escuchando tu signo solar, ascendente en Venus y lunar. Sé consciente del planeta, vuelve a la Tierra y mantente en Tierra. Recuerda que Gaia o Tierra siempre representa el cuarto chakra, que es el chakra corazón. Entonces esto te habla acerca de utilizar el elemento Tierra para poder armonizar o desbloquear este chakra que generalmente se bloquea cuando hay situaciones que a nivel afectivo o emocional pues están generando como mucha tristeza y a veces no puedes como gestionar todas estas emociones. ¿Cómo puedes utilizar este elemento? Bueno, puede ser a través de elementos tierra, por ejemplo el grounding, que es caminar sobre el prado, abrazar árboles, hacer jardinería, hacer meditaciones que tengan que ver con la naturaleza. Todo eso te va a permitir armonizar este cuarto chakra, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora entonces al mensaje para todos los Leo que tienen a una persona especial en su corazón. Perdón, a los Leo que están solteros. Mientras barajamos, entonces vas a decir tu nombre completo en la mente. Bueno, para ti que te encuentras soltero, que no sales con nadie y no piensas en tu ex, la carta del Rey de Espadas en este momento representa esa posición a la defensiva, ¿sí? Esa posición de protección en la cual tú te encuentras en este momento de tu vida. Probablemente pues eres una persona que ha sido como muy lastimada, entonces por eso ahora estás muy prevenido con el tema sentimental, el tema amoroso.
También es una carta que me expresa claramente pues todo como el deseo, la necesidad que tú tienes de que se haga justicia por las cosas que te han sucedido previamente. Sí, entonces no te preocupes, todo toma su tiempo y si aún te sientes así prevenidos porque hay cosas pendientes que todavía pues tienes por sanar, por resolver. Vamos a ver qué se lee en tu línea de tiempo en el amor, ¿ok? Bueno, fíjate que aquí sale esta sota de oros y esto me habla acerca de una persona que puedes estar conociendo próximamente, ¿sí? Esta persona puede ser menor que tú o de tu misma edad, pero con una apariencia pues como muy juvenil, muy fresca o una energía así muy dinámica, como muy joven, muy jovial también. ¿Ves? Siento que va a llegar pronto, pero en este momento, como tú te encuentras como tan prevenido, te dicen que bajes la guardia un poco, que no pienses que todas las personas van a ser iguales. Esta persona es alguien de elementos de signo de tierra, ¿sí? Recuerda que eso representan los pentáculos o los oros. Entonces podría ser alguien de Tauro, de Virgo, de Capricornio. Y pues es alguien que llega como a enseñarte algo diferente del amor, ¿sí? A que no te... Es como alguien muy distinto a las personas con las cuales tú has salido antes, ¿sí? Pero sí tienes que bajar la guardia porque si no podrías terminar como espantando o alejando a esta personaje. Esto podría ser en los próximos días a partir de que tú escuches esta lectura, ¿sí? Recuerda que estos mensajes son semanales. Vamos a ver ahora mensajes para los que pues tienen a una persona especial ya en su corazón y les pedimos que en este momento digan el nombre de esa persona en la mente mientras barajamos y el suyo. Bueno, esta semana vas a estar recibiendo buenas noticias de parte de esta persona especial, ¿sí? Y veo que son noticias muy alegres, especialmente si tienen que ver con gente con quien tú sales y son de signos de fuego, es decir, de Aries, de Leo o de Sagitario. Si ambos son Leo, lo que pueden hacer es como guiarse por su signo ascendente o su signo en Venus. Pero vas a estar recibiendo buenas noticias. Fíjate que de pronto tú has estado esperando que esta persona se comprometa más o avance más, que tú le sientas como un poco más con afecto, con cercanía. También son buenas noticias relacionadas con contratos, con documentación de ustedes como pareja. Entonces eso se aproxima claramente, ¿sí? Sí. Entonces mira que los próximos días la energía de la pareja como tal comienza a cambiar. Se siente un poco más equilibrada a partir de esta buena noticia que ustedes reciben para los dos. Como te digo, son noticias que tienen que ver con contratos, con documentos y que digamos como que el estar en la expectativa de eso pues ha generado cierta tensión y esa tensión se comienza a resolver próximamente. Entonces no te preocupes por eso. La carta de la emperatriz me habla acerca de la percepción de que esa persona tiene sobre ti, ¿sí? Eres una persona que despierta confianza en él o en ella. Y digamos que esto es importante, ¿sí? Porque esto hace que esa persona considere que a pesar de todos estos como obstáculos iniciales que han habido y que son como obstáculos externos, te considere una persona digna de confianza, ¿sí? Y que realmente vale la pena, pues, hacer las cosas. Bueno, como pareja, estos próximos días deben tener cuidado con pérdidas materiales y es bien importante, ¿no? Porque nos ha salido este 4 de oros aquí. Entonces nos dice, ojo, cuidado con dineros o situaciones que tengan que ver con la desestabilización de la economía familiar.
Vamos a ver qué más les quieren decir a través del oráculo. Especialmente en los próximos 14 días, a partir de que tú escuches esta lectura, ¿no? Dineros que tengan que ver con pues pagos, qué sé yo, de hipotecas, alquileres, servicios. Y te dice que también es tiempo de compartir, ustedes dos como pareja, pasar más tiempo juntos, ¿ok? Bueno, recuerda suscribirte, dejar un like y un comentario, quédate en la limpieza energética que haremos ahora y pues nada, bendiciones para ti. Querido universo, en este día de hoy y en este preciso momento, colocamos la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio. Di aquí tu nombre completo y el de su familia para que sean cubiertos con una especial protección. Pedimos al Arcángel Miguel que acompañe cada paso que durante estos días y cada sueño que tenga en las noches esta persona y sus seres queridos. Bendecimos cada área de su vida, bendigo sus finanzas personales, su economía, su trabajo, bendigo su salud. Decretamos en este momento que toda enfermedad desaparece del cuerpo de las personas, que hay vida en cada célula. Decretamos la reconciliación de los hogares, el amor, la armonía en todos y cada uno de ellos, para que puedan estar siempre unidos, siempre juntos. Bueno, además pedimos que todas las peticiones individuales que las personas tengan sean escuchadas y que se ejecuten de acuerdo al plan divino, de acuerdo a la mejor voluntad que haya, a que siempre suceda lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Decretamos una lluvia de bendiciones y también agradecemos a todas estas personas. Recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario y compartir ya mismo este video para apoyar así nuestro refugio animal. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.